Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero compartirles a ustedes la facilidad con la cual podemos llegar a detectar el inicio de una reversión y de qué manera podemos aprovechar esta información durante nuestras sesiones, durante nuestros análisis de trading. Muy bien, sin más, empecemos con esta clase. Una reversión es cualquier movimiento del mercado, es decir, cualquier movimiento de una tendencia que está cambiando de dirección. Esto es bastante sencillo de comprender. Por ejemplo, tenemos una tendencia bajista, es decir, el mercado viene bajando, viene cayendo, y de pronto esa tendencia pasa a ser una tendencia alcista, creando máximos y mínimos más altos. Tenemos reversión de tendencia bajista a alcista. También podemos decir que tenemos reversión de tendencia alcista a bajista, donde el precio al principio venía subiendo y ahora pues se ha dedicado a bajar. Entonces el precio ha cambiado de ir subiendo a bajar. Tenemos reversión también. Y también podríamos llamarle reversión de cuando tenemos un rango y este cambia a una tendencia. Sabemos que un rango es cuando el precio se encuentra haciendo máximos y mínimos al mismo nivel. Y pues de pronto tenemos una ruptura, por ejemplo, hacia abajo. Pues podemos decir que ha revertido el rango y se ha convertido en una tendencia. No suena bien decirlo, pero pues es algo válido de aplicar, o por lo menos el concepto es válido. Por lo menos decir que es el inicio de una nueva tendencia, ya sea alcista o bajista, después de un rango, es algo válido. Entonces ahí podemos identificar tres tipos de reversiones. Ahora, ¿para qué nos sirve detectar a nosotros el inicio de una reversión? Esto pues, aunque ustedes no lo crean, es bastante útil. En primer lugar, y lo más obvio, es que vamos a buscar operar a favor de la nueva tendencia, ya que de esa manera vamos a tener más ventaja a nuestro favor también. Por ejemplo, si voy en una tendencia nueva bajista, me favorece más buscar ventas. Así estoy operando a favor del movimiento del precio. Es decir, tengo más probabilidad de éxito. Y también me sirve para evitar operar en contra de esta nueva tendencia, porque obviamente voy a aumentar mi riesgo. Es más probable que pierda la operación. Acá te he dibujado algo bastante básico solamente para que sea de una fácil comprensión. Entonces puedes ver que acá tenemos al inicio velas alcistas, quiere decir que el precio venía subiendo. De pronto tenemos esta gran vela bajista que envuelve a la vela anterior, tenemos una vela envolvente. Ahora, en este momento vemos que las siguientes velas siguen siendo bajistas. En este caso nos damos cuenta que a partir de esta vela envolvente ha iniciado una nueva tendencia. Entonces, cuando detectamos esa nueva tendencia, en primer lugar, vamos a evitar buscar compras porque estamos en una nueva tendencia bajista. Entonces, por ejemplo, aparece esta vela alcista que envuelve a la vela anterior. Vamos a evitar comprar inmediatamente en la siguiente vela. Necesitamos más información para corroborar que en efecto hay fuerza alcista. Vamos a evitar comprar porque es posible que este sea el inicio de una nueva tendencia y que el precio siga empujando a favor de esta nueva tendencia bajista. Entonces, evitamos tomar la compra cuando vemos esa envolvente. Y también vamos a tratar de operar a favor de la tendencia. Por ejemplo, acá tenemos esta vela bajista que rompe esta área de soporte, entonces podemos vender en la siguiente vela siguiendo el nuevo movimiento bajista. Ese es el plan. Tratar de detectar en qué punto ha cambiado la tendencia, con qué fuerza está avanzando esa tendencia y así adaptarnos y evitar operar en contra de ese movimiento y buscar operativas a su favor. Entonces, ahora conociendo ya ese concepto, vamos a pasar a explicar lo que serían las reglas para identificar una nueva tendencia. En primer lugar, vamos a darnos cuenta que el precio ha iniciado un nuevo movimiento después de una clara señal de reversión. Esta clara señal de reversión puede ser un patrón de velas, por ejemplo un martillo, una envolvente, una estrella, o también puede ser una figura chartista como sería un doble techo, un doble suelo, un hombro cabeza a hombro. Lo importante es que esa información que nos está brindando el precio sea fácil de entender. Ahora mira este ejemplo, este gráfico, este sí es un gráfico real, no es un dibujo que se encuentra aquí abajo. Entonces puedes ver que acá tenemos una clara vela envolvente, está envolviendo a las velas anteriores. Y después, claro, hay una continuidad de velas bajistas, lo cual nos está diciendo que es posible que esta vela envolvente sea el inicio de esta tendencia bajista.
Bueno, ahora solamente hemos identificado la primera parte, hemos identificado un patrón de velas. Ahora tenemos que asegurarnos que la nueva tendencia esté comprendida de alguno de estos tres elementos. Ahorita te voy a explicar cuáles son cada uno de ellos. El elemento A es una serie de velas a favor de la tendencia. Entonces, como habíamos visto antes, aquí en amarillo tenemos lo que sería nuestra vela envolvente, ¿ok? Y después de eso tenemos una serie de velas a favor de la tendencia. 1, 2 velas bajistas a favor de ese movimiento. Y si te das cuenta, son velas fuertes, son velas mucho más grandes que las velas alcistas anteriores. Entonces tenemos una sucesión de velas a favor de este nuevo movimiento, a favor de esa vela envolvente. Pero no solo eso, también podemos revisar que se esté cumpliendo el segundo elemento. Y este es intentos de reversión débiles y fallidos. Entonces, regresando nuevamente a lo que estábamos viendo en el gráfico, tenemos la vela envolvente, tenemos una sucesión de velas bajistas, tenemos un intento del precio por subir, pero si te das cuenta, esta vela alcista en teoría debería de estarnos dando fuerza alcista si es que los compradores van a llegar a dominar. Sin embargo, te das cuenta que es una vela que tiene mucha mecha arriba, mucha mecha abajo, tiene poco cuerpo, no es una vela de fuerza alcista, y también te das cuenta que inmediatamente la siguiente vela no es alcista, no nos está mostrando fuerza alcista, es una vela bajista. Entonces es un intento de reversión débil y fallido. En este caso se están cumpliendo los dos elementos, el elemento A y el elemento B. De preferencia, para poder aplicar esta técnica es que estos dos elementos se estén cumpliendo. Mientras más elementos de estos tres se estén cumpliendo, pues va a ser mucho más fiable. Pero de preferencia que estos dos se estén cumpliendo para poder validar este nuevo cambio de tendencia. Ahora, también hay un tercer elemento y es que se creen máximos y mínimos nuevos. Es decir, tener un cambio de estructura. Por ejemplo, acá sabemos que veníamos en una tendencia alcista, entonces imaginemos que este es el último mínimo, es un soporte importante que el precio nos ha dejado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el precio baja y retrocede, nos crea un mínimo más bajo que el anterior. Entonces tenemos máximos y mínimos nuevos, tenemos un cambio de estructura y esto en definitiva ya nos termina de confirmar la nueva tendencia bajista. Entonces, resumiendo aquí los pasos, vamos a identificar en primer lugar un intento del precio por revertir con un patrón de velas o una figura chartista que sea fácil de comprender, en este caso la vela envolvente. Luego las siguientes velas son a favor de esa vela envolvente, es decir, a favor de la tendencia nueva bajista. Entonces estamos cumpliendo allí con el primer elemento. Y luego tenemos un intento del precio por revertir, pero es una vela débil y falla porque la siguiente vela sigue bajando. Entonces acá tenemos dos elementos, lo cual mejora la identificación de esta nueva tendencia. Y pues como estamos haciendo mínimos más bajos, tenemos un tercer elemento y ya se nos termina de confirmar. Entonces ahora conociendo que estamos cumpliendo con estas dos claves principales, podemos buscar operativas a favor de la nueva tendencia y vamos a evitar operar en su contra. Por ejemplo, ya teniendo esa información, vamos a evitar comprar después de esta vela envolvente. Yo sé que muchos vieron esa vela envolvente y compraron, pero es algo erróneo, es algo que podemos evitar porque nos hemos dado cuenta de la nueva tendencia. Y pues obviamente vamos a tratar de buscar ventas cuando existan buenos fundamentos. En este ejemplo específico que te he presentado quizá no hay suficiente información para buscar una venta en este movimiento bajista, pero también es cierto que hubiéramos evitado tomar compras arriesgadas y hemos evitado perder operativas innecesariamente. Ahora te voy a mostrar otros ejemplos para que sea más fácil de comprender. Ok, mira, acá obviamente es súper claro porque ya estamos viendo todo el gráfico que venimos en una tendencia alcista, pero vamos a centrarnos en el principio, vamos a centrarnos en esta parte. En esta parte nosotros nos damos cuenta que veníamos en una tendencia bajista y ahora tenemos un intento del precio por subir. Este intento del precio por subir es el inicio de toda esta tendencia, pero obviamente en este caso todavía no sabíamos porque el precio se encontraba por esta parte. Inmediatamente el precio trata de bajar y vuelve a intentar subir. Tenemos ahora una vela que envuelve a la vela anterior, pero no tenemos una sucesión de velas alcistas. Y tenemos un intento del precio por revertir, el cual funciona, el cual hace que el precio baje un poco más. Entonces allí todavía no estábamos cumpliendo con esos elementos. Sin embargo, más adelante tenemos esta vela envolvente. Es una vela que envuelve a la vela anterior.
tenemos otra vela alcista más fuerte que nos confirma la fuerza de la envolvente. Y además, si te das cuenta, acá tenemos un máximo, ¿ok? Tenemos dos máximos de hecho aquí en esta parte. Y esta vela rompe esos máximos, creando de esa manera un máximo más alto que los anteriores. Y pues también tenemos mínimos más altos que los anteriores. Ya sabes, eso significa que es probable que estemos dentro de una tendencia alcista. Entonces tenemos una vela envolvente, velas que nos confirman la fuerza, máximos más altos que los anteriores. Entonces deducimos que estamos en el inicio de una nueva tendencia. Todavía podríamos confirmarlo con un elemento más y es el siguiente. El precio baja en esta vela, tratando de revertir y de buscar más vendedores para llevar el precio más hacia abajo, pero no pueden, inmediatamente son rechazados por los compradores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que aquí nosotros empezamos a confirmar que nos encontramos dentro de una tendencia alcista. Al darnos cuenta de eso, vamos a evitar buscar operativas en venta y vamos a buscar operativas en compra. Por ejemplo, reconociendo esos parámetros que te he dicho, esos elementos que te he dicho desde la vela envolvente y la continuidad alcista, pues nos damos cuenta que estamos en una tendencia alcista y por lo tanto evitamos vender en este martillo. Sabemos que puede ser una trampa y se detiene cerca de su mínimo, entonces evitamos tomar esa venta. Mira, acá tenemos una vela envolvente, están volviendo a la vela anterior, pero venimos en una tendencia alcista, entonces evitamos vender en este caso. Y si te das cuenta, de hecho estamos bloqueados por este nivel, entonces sí o sí es mucho mejor evitar vender. Tenemos todas las características para evitar tomar una venta. A lo mejor podamos comprar después de ver esta especie de estrella de la mañana reaccionando al soporte, podemos comprar en esta siguiente vela. Tenemos aquí otra vela bajista, pero de nuevo no vas a vender porque la información te está diciendo que debes de buscar compras y que los vendedores no están haciendo dinero. Incluso podrías comprar aprovechando un conteo de velas. Y pues de esta manera vas a ir buscando compras en todo este recorrido. Mira, hasta acá tenemos una especie de estrella de la tarde, está mal formada. Obviamente no vas a buscar una compra, pero sabiendo lo que ha pasado con anterioridad, tampoco vas a buscar una venta, simplemente esperas. Después en esta reacción alcista, a lo mejor allí sí que buscas alguna compra. De nuevo acá el precio intenta revertir, no vas a vender todavía, necesitas esperar un poco más de información porque desde acá sabes que vienes metido dentro de una tendencia alcista. Acá el precio baja con más fuerza, pero si te das cuenta no revierte de golpe, no empezamos a ver fuerza bajista. Forma un microcanal, pero al final de cuentas es alcista. Un microcanal donde dominaron los compradores, quizá pudiste haber comprado después de este martillo, pudiste haber utilizado un conteo de velas o algo para buscar una compra en ese último pequeño recorrido del precio. Entonces, te das cuenta, desde aquí detectamos el inicio de una tendencia, la hemos confirmado con las siguientes características o siguientes elementos y nos adaptamos a buscar compras y evitamos buscar ventas y de esa forma reducimos el número de operativas negativas al operar en contra de una tendencia. Y eso nos lleva a mostrarte el ejemplo número 2. Mira, acá vienes en un movimiento bajista, ¿no? Toda esta parte es un pequeño movimiento bajista, vienes debajo de la EMA de 20 periodos. De pronto detectas esta especie de pin bar. Es un pin bar, no tiene mucho cuerpo, en realidad tiene bastante mecha. No es una vela que nos esté presentando de por sí una amplia característica de fuerza alcista, especialmente viniendo en este movimiento bajista previo. Sin embargo, las siguientes velas son alcistas, a favor de esta reversión, lo cual pues ya es uno de los principales elementos que vamos a considerar. Luego nos damos cuenta que el precio intenta revertir en esta vela y falla porque la siguiente vela es alcista, entonces ya tenemos todavía más características para decir que esto es un posible inicio de una nueva tendencia. Lo que nos faltaría acá es confirmar que se ha roto un máximo anterior. No tenemos aquí ningún máximo claro, entonces no podemos confirmar esa información al 100%, pero solamente con tener los dos elementos previos ya es suficiente. Ya te diste cuenta que hay una vela de reversión y que el precio en efecto ha insistido en revertir después de esa señal. Los vendedores intentaron dominar, pero fracasaron. Entonces te das cuenta que te va a favorecer mucho más buscar compras. Y pues miras esta vela envolvente, pero tú dices, ok, no, probablemente ya venimos en una nueva tendencia alcista, no voy a vender, y evitas quedarte atrapado en esa mala venta. Si te das cuenta aquí, los vendedores intentaron dominar en múltiples ocasiones, pero al final no lo lograron hacer, y si hubiéramos vendido debajo de alguna de estas tres velas bajistas, hubiéramos perdido la operativa. Entonces esto nos está salvando a evitar cometer estos errores.
Ya más adelante, por ejemplo, ves el doble suelo y puedes buscar alguna operativa en compra. Incluso mira, este otro martillo, que puede ser un martillo de reversión, falla. Nos siguen bajando las siguientes velas. El precio trata e insiste en seguir subiendo. Bueno, espero que este ejemplo ayude a que quede más clara la idea de este concepto, de esta técnica de poder identificar el inicio de una nueva tendencia apoyado con un patrón de velas o alguna figura chartista, ya que es bastante útil para evitar cometer errores. Mira este ejemplo número 3. En este ejemplo número 3 tenemos claramente un doble suelo, pero no solamente tenemos el doble suelo, también tenemos esta vela envolvente. A ver, la nueva tendencia en realidad empezó desde aquí, pero obviamente lo sabemos porque el precio ya subió, ¿no? Ya estamos viendo un gráfico pasado. Pero si, por ejemplo, estuviéramos en esta parte del gráfico, no hemos visto que el precio ha subido, solamente estamos acá, todavía no se nos ha confirmado la nueva tendencia. Pero mira, acá el precio intenta subir y falla y nos deja un intento de reversión y en efecto entraron los vendedores después de ese intento de reversión. Pero ahora los compradores dominan, tienen una envolvente y las siguientes velas que son alcistas. Son velas alcistas, quiere decir que son velas a favor de esta envolvente que nos está mostrando información de compra. Ahora mira, tienes aquí una especie de pin bar que en este contexto está rebotando en la EMA de 20 periodos y nos está mostrando pues que es una posibilidad de ejecutar una venta. Obviamente aquí yo no te recomiendo que vendas porque estás cerca de esta área, a ver, no, eso no quería poner, de esta área de acá, que es el cuello de un doble suelo, ¿ok? Es el cuello de un doble suelo. Pero de igual forma, esta vela de acá está reaccionando a la EMA y puede ser considerada una señal para vender válida, ¿ok? Quizá no vendas por estar cerca del cuello, pero es una señal que nos pone aquí a pensar. Por ejemplo, si queda una vela bajista, ya se crearía una estrella de la tarde y podrías buscar a lo mejor allí alguna venta. Sin embargo, este intento de revertir por parte de los vendedores es débil porque tiene muy poco cuerpo y mecha grande abajo y mecha grande, bueno, mucho más grande en la parte de arriba. Sin embargo, la siguiente vela no nos confirma la fuerza bajando, sino que es una vela completamente alcista, lo cual pues ya nos está diciendo que esta envolvente ha tenido fuerza para seguir creando velas alcistas y ha tenido fuerza para evitar que los vendedores dominen. Por lo tanto, también ya tenemos dos características básicas, dos elementos básicos para empezar a buscar compras siguiendo esta nueva tendencia alcista. Además, estas velas de acá pues ya han roto el máximo anterior, que sería el área del cuello, y tenemos también un mínimo ligeramente más alto que el anterior. Entonces, eso nos confirma que estamos metidos en una tendencia alcista y que va a traer mucha más cuenta buscar compras. Entonces, por ejemplo, acá en esta no vendemos, en esta estrella de la tarde tampoco vendemos. Tratamos de buscar compras, por ejemplo, después de esta vela envolvente, podemos comprar en la siguiente vela, quizá podamos aplicar algún conteo de velas, quizá podamos esperar un retroceso y un intento de reversión a favor de esa nueva tendencia para buscar una compra, ya que esta vela rompe el 50% de la vela anterior, podemos esperar retroceso y rechazo. Entonces, al final, detectar acá el inicio de la nueva tendencia nos ayuda a evitar buscar ventas y enfocarnos en encontrar oportunidades de compra. En este caso el precio intenta revertir una vez, falla, pero la segunda vez lo logra con éxito, creando así un doble suelo y a su vez una vela envolvente. Entonces acá tenemos doble confirmación en la estructura y en el patrón de velas. Así que pues claro, tiene más fiabilidad y es mejor que busquemos compras en este recorrido. Ya vamos a terminar estos ejemplos porque tampoco quiero hacer tan largo este video. El concepto es algo sencillo de comprender. Así que en esta ocasión quiero hablar acerca de la acción del precio conocida, pero que se presenta en el gráfico de una forma tardía, ¿ok? Ahorita les voy a explicar más al respecto. En un principio acá tenemos lo que es un doble techo. A ver, acá podemos observar ese doble techo, pero en este movimiento bajista no vemos velas insistentes, tampoco vemos un buen patrón de velas, solo tenemos el doble techo, pero nos falta más información. Entonces, durante estas velas no hay información tan clara del inicio de una nueva tendencia, ¿ok? Pero si esperamos un poco, podemos encontrarnos con esta vela que está reaccionando a lo que sería la EMA de 20 periodos. En este caso, esta vela nos deja una sucesión más de velas bajistas y estamos creando pues obviamente mínimos más bajos que los anteriores y máximos también más bajos que los anteriores. Desde acá, obviamente fue que inició la tendencia bajista, pero
no teníamos suficiente información para confirmarla hasta más adelante. Por ejemplo, mira, este patrón de acá es un martillo y el precio siguió bajando, o sea, nos está confirmando la tendencia bajista. Entonces, aquí en este caso inicia desde un doble techo, pero es un poco complicado de verla. No tenemos que desesperarnos, ya que en algún momento, si estamos metidos en una tendencia, el precio nos va a ayudar a reconocerlo, aunque sea un poco tarde. En este caso, por ejemplo, nos tardamos un poquito en reconocerla, pero aún así seguimos aplicando la misma forma de operar. Es decir, si vemos una buena señal de reversión, vamos a evitar operarla porque sabemos que venimos en una tendencia bajista, entonces todavía no vamos a buscar compras hasta tener suficiente información. Y si tenemos información para buscar alguna que otra venta apoyados en microniveles, pues claro, tenemos que aprovechar esa información buscando operar a favor de la tendencia. Entonces no te preocupes si empezó ya la nueva tendencia y tú no la has podido ver. En algún momento vas a encontrar acción del precio, como lo sería por ejemplo este martillo o esta vela reaccionando a la EMA de 20 periodos, que te ayuden a corroborar que en efecto venimos dentro de una tendencia. Ahora, existe otro problema y este es dentro de los rangos. Aplicar este concepto, esta técnica dentro de un rango es muy complicado, pero se puede hacer. En primer lugar, necesitamos rangos anchos, donde existan suficientes velas para que el precio se mueva de un lugar, de un extremo al otro extremo. Entonces, teniendo un rango ancho, lo que vamos a hacer es buscar el inicio de una nueva tendencia. Por ejemplo, acá, después de este movimiento bajista y después que el precio empiece a subir, determinamos cuál es el máximo y cuál es el mínimo de este rango. Entonces vemos acá una especie de martillo, una especie de pin bar, después el precio sigue subiendo, crea máximos más altos. Entonces en este caso estamos dándonos cuenta que venimos dentro de una tendencia alcista. Vamos a ir buscando compras ya que sabemos que el precio se va a tratar de mover a la resistencia del rango. En este caso el primer intento de reversión falla. El precio insiste a subir, intenta revertir de nuevo pero falla y nos crea una especie de vela panza arriba, lo cual nos favorece para buscar compras, así que de esa manera podríamos buscar algunas compras en este movimiento. Y de la misma forma, cuando nos encontramos en la parte superior podemos ver acá una especie de doble techo que nos puede dar indicios de la nueva tendencia bajista, y cuando la siguiente vela después del doble techo baja y hace mínimos nuevos más bajos que los anteriores, intenta revertir y falla, pues sabemos que en efecto venimos de la nueva tendencia. La nueva tendencia secundaria sería desde la resistencia del rango hasta tratar de moverse al soporte del rango. Entonces tienes este recorrido para buscar alguna operativa a favor de ese movimiento bajista. Muy bien, esa es la forma en la cual se utilizarían los rangos, pero como te digo es un poco complicado porque la mayoría de veces vamos a ver rangos como este. Rangos muy estrechos en donde el precio no se puede desarrollar lo suficiente para mostrar acá una envolvente o algo así que nos esté dando suficiente fuerza, y que después en la parte superior del rango se cree, por ejemplo, un martillo. No hay demasiadas velas para hacer ese seguimiento, entonces nos queda operarlo aplicando los conceptos básicos de soporte, resistencia, de algún patrón de velas en el soporte, de algún patrón de velas en la resistencia. No hay demasiada información pues para detectar acá que se está iniciando una nueva tendencia alcista. Sí lo podemos hacer, pero el problema es que el precio puede subir en una sola vela y cambiar la perspectiva que teníamos. Entonces, por eso en los rangos estrechos puede ser un poco más complicado utilizar esta clase de técnica. Muy bien, ya por último te quiero decir que esta información no siempre se va a crear, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, acá tenemos nosotros un intento del precio por revertir y nos ha mostrado fuerza alcista, nos ha mostrado seguimiento, nos ha mostrado que los vendedores intentaron dominar pero que no pudieron y los compradores siguen haciéndolo. Entonces, cuando vemos este movimiento alcista podemos decir, ok, acá inició la nueva tendencia alcista, voy a evitar buscar ventas, y eso es algo completamente válido. Por ejemplo, si te das cuenta aquí, pues ni los vendedores ni los compradores pudieron hacer mucho dinero. Pero ¿qué es lo que ha pasado al final? Al final no siguió subiendo el precio. Al final lo que ha pasado es que se ha terminado creando un micro rango. Entonces no pudo evolucionar el precio a una continuidad de tendencia, ha evolucionado a una pausa. Y tenemos que estar atentos a esa información, porque ya dándonos cuenta que ahora ha cambiado el movimiento de la tendencia a un movimiento de rango, pues tenemos que adaptarnos y pues ya no vamos a buscar tantas operativas a favor de la nueva tendencia, sino que vamos a operar lo que tenemos enfrente, que sería el rango, pero eso ya sería aplicando otras técnicas. Y muy bien, traders, con esto llegamos al ejemplo final, donde yo únicamente quería explicarles que el mercado no siempre va a darnos la información que estamos esperando. Podemos ver que estemos en un inicio de una tendencia, pero el mercado simplemente avanzaría, por
por ejemplo, a formar un rango. Algo que quería comentarles acá, también en la acción del precio conocida tardía, es que no siempre va a empezar una nueva tendencia con una clara formación de doble techo o una clara formación de una vela envolvente. En ocasiones, pues, simplemente la nueva tendencia empieza sin dar mayor información. Y en este caso, pues lo que tenemos que hacer es esperar a ver si tenemos alguna acción del precio que nos valide la información de operar a favor de esta nueva tendencia. Muy bien, traders, ahora sí pasamos a la parte de las conclusiones, en donde vamos a explicar ya finalmente que detectar el inicio de una nueva tendencia nos va a ayudar a evitar operar en contra de esa tendencia y vamos a buscar operativas a su favor. No siempre se va a formar una tendencia con estas características que yo les he explicado, pero podemos aquí aplicar la forma de identificar la tendencia de manera tardía, que es justamente lo que te acabo de explicar. Y por último, mencionar que en rangos es más complicado utilizar esta información, sobre todo en los rangos estrechos. Muy bien, traders, con eso terminamos esta clase. Espero que sea de utilidad para ustedes, que hayan aprendido algo nuevo y que puedan utilizar estas técnicas para mejorar sus análisis. Muy bien, traders, yo me despido, les deseo una excelente semana. Cuídense, nos vemos.